Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 1 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se había hecho tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó a la gente que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy meditamos el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces, según la redacción de Mateo. El Evangelio comienza declarando la motivación que ambientará el milagro. Al desembarcar vio Jesús el gentío, les dio lástima y curó a los enfermos. Luego sacia a la muchedumbre hambrienta con un espléndido milagro que hemos de ver en conexión inmediata, tanto con las sanaciones que Mateo reseña sumariamente con su anuncio del reino de los cielos, que Lucas hace constatar expresamente en el lugar paralelo de su Evangelio. El milagro de la multiplicación tiene en primer lugar un trasfondo de Antiguo Testamento que viene a acentuar la superioridad de Jesús sobre Moisés y los profetas, pues en el contexto subyacen implícitamente 2 referencias: una al maná con que Dios alimentó a su pueblo transeúnte por el desierto bajo la guía de Moisés, y a otro la multiplicación de los panes de cebada por Eliseo en Gilgal. Hambre del siglo, es decir, una larga espera de liberación mesiánica, se represa en el gentío de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni a niños, que Jesús alimenta hasta la saciedad con solamente 5 panes y 2 peces. Y además de ostentar esta condición de signo de los tiempos mesiánicos, se ha cumplido en la persona y la misión de Cristo. El milagro de la multiplicación apunta al sacramento de la Eucaristía como alimento del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia peregrina, y preanuncia escatológicamente el banquete definitivo del reino. Ante la necesidad de la gente, el mandato del Señor a sus discípulos fue, en vez de despedirlos: «Denles ustedes de comer». ¿Es que podían ellos o podemos hoy nosotros multiplicar el pan para los pobres por arte de magia o de fe? En todo caso, a lo que ciertamente no podemos renunciar es a multiplicar el amor y la fraternidad entre los pobres mediante el compartir de hoy, como se hizo con los 5 panes y los 2 peces. Como vemos a Cristo saciando el hambre de los pobres, nos viene a la memoria las estadísticas mundiales de la pobreza. Es absurdo que los pobres sean mayoría aplastante en el mundo cuando los recursos del planeta son suficientes y pertenecen a todos los que lo habitan. Por parte, aunque el concepto de pobreza tiene una connotación primaria y básica en los bienes materiales, no olvidemos que lo económico no agota todo el amplio campo de la pobreza. La necesidad no se limita a la carencia de cosas, pues hay muchas clases de hambre y privación: hambre de pan, hambre de justicia, hambre de trabajo y vivienda.
la dignidad personal, hambre de cultura, de estima y afecto, de paz, libertad, de espíritu y religión, hambre total, hambre de absoluto, hambre de Dios. En definitiva, igualmente la hambre congrega hoy a la parcela mucho más grande de los nuevos pobres de la sociedad moderna, niños sin familias, madres abandonadas, delincuentes, drogadictos, alcohólicos y tantos otros. Porque el pan de Jesús todo está, y todo esto era consciente de que no solo de pan vive el hombre. Apuro está el límite de su opción radical por los pobres de la tierra, entregándose él personalmente. Solo él es el pan de la vida que sacia definitivamente el hambre del ser humano. Pues bien, su ejemplo nos está urgiendo en la misma línea ante el hambre y la pobreza pluriformes de nuestro entorno, nuestra solidaridad compasiva, a impulsarnos como a Jesús a una acción eficaz en múltiples formas de compromiso que despierte el amor creativo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.